en Líderes, un reportaje exclusivo con Juan Marotta, presidente del HSBC Argentina. ¿Cuáles son las principales transformaciones de un banco con 121 sucursales y más de 860.000 clientes en tiempos de COVID-19? Cuando uno mira el mundo, nuestra proyección es que la economía global va a reducir este año su crecimiento en un 4.8%. La aceleración de las transacciones digitales y la irrupción de los e-checks. ¿Por qué el banco apoya a las pequeñas y medianas empresas y empodera a las mujeres en los negocios a través del programa Mujeres al Mundo? Las crisis son las que marcan los grandes cambios. La revolución industrial, una guerra, y en este momento la pandemia que nos toca vivir a todos, que va a estar escrita en los libros de historia y de economía seguramente en pocos años. La velocidad con la cual se han tomado medidas en las industrias para continuar la operación es brutal. El rol que ha jugado la tecnología, brutal. Juan Marotta, presidente de HSBC, habla de su visión del contexto y sus expectativas en exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. ¿Conocés la app Macro? Podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa. Conoce más en macro.com.ar o consultale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderestv.com.ar. Con la trayectoria y la experiencia que tenés, y habiendo sido formado en un máster, en una universidad como SEMA, en contacto con presidentes de otras grandes compañías, ¿alguna vez en toda tu trayectoria profesional imaginaste o enfrentaste alguna circunstancia de tal envergadura como la que estamos viviendo causada por la pandemia de COVID-19? Mirá, los que nacimos y estudiamos y trabajamos en la Argentina pensamos que las vivimos todas, pero como esta ninguna. La verdad es que hemos visto distintos tipos de crisis económicas, financieras, políticas, pero una crisis humanitaria como la que está golpeando hoy a Argentina, a la región y al mundo, al unísono con esta fuerza y esta virulencia, la verdad es que no, tiene pocos antecedentes en la historia reciente. Uno se tendría que remontar 100 años atrás para irse a España, Europa, para la última pandemia, ¿no? ¿Cómo ves la región, luego de tantos años de vida en México, ¿no? Y a cargo también de la región de América? ¿Cómo la ves? México es un poco distinto. México se ha convertido a lo largo de los últimos 20 años, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, en una potencia manufacturera brutal. Hoy México exporta más bienes manufacturados que toda América Latina junta, incluyendo Brasil. Así que la región está sufriendo como las otras regiones al COVID-19. Cuando nosotros miramos la principal economía de la región, que es Brasil, estamos estimando una caída del Producto Bruto mayor al 7% para este año. Cuando miramos México, estamos estimando una caída del 9%. Cuando miramos Argentina, una caída del 10%. Entonces, fíjate que las tres grandes economías de la región, con un impacto enorme, y va más allá de cuarentena sí, cuarentena no, porque son tres países que han generado distintos esquemas de aislamiento, de cuarentenas más severas, sin cuarentenas, y fíjate que el ritmo de las caídas de la evolución económica son terribles, ¿no? ¿Por qué
México, Brasil y Argentina, que son las tres principales economías de la región, no articulan mejor sus estrategias comerciales y vemos a sus presidentes y ministros que están mucho más preocupados en mirar hacia adentro que darle la verdadera importancia e impulso que tiene que tener la articulación comercial, pensando especialmente en lo que se viene, en la venta hacia terceros mercados y al rol que China empieza a jugar en la economía regional. Total. Yo creo que los gobiernos hoy están muy focalizados en la administración de muy corto plazo, que es la crisis, con muchas incógnitas, porque acá no hay libros escritos sobre cuáles son las principales recetas que uno puede seguir. Entonces hay mucho de prueba y error. Los países en América Latina tienen una fragilidad más alta en todo lo que es la infraestructura de salud, comparado con otras regiones más desarrolladas. Pero la verdad es que cuando uno mira el mundo, nuestra proyección es que la economía global va a reducir este año su crecimiento en un 4.8%. O sea, va a decrecer casi 5 puntos con un crecimiento similar para el año siguiente, ¿no? Un efecto V corta, donde la primera pata de esta V, que es la caída del 2020, va a ser similar a la recuperación. Cuando vemos países en desarrollo como los nuestros, como Argentina, Brasil, Chile, México, dábamos ejemplos, quizás la recuperación del año que viene no sea tan relevante como la caída. Entonces, probablemente requiramos un poco más de un año, un poco más de 12 meses para recuperar la economía a los valores precrisis. Veía ayer una viñeta en el diario La Nación que me causó gracia, que decía, creía que el mundo digital y la realidad eran cosas diferentes, hoy convergen en una misma realidad digital. ¿Cómo tuvo que ayornarse el banco en esta política y de qué manera crees que tanto HSBC como el sector en general está ayudando a bancarizar a un porcentaje muy importante de la población que históricamente nunca estuvo bancarizado? Me refiero a empleadas domésticas, me refiero a trabajadores, albañiles, a gente del sector que históricamente tal vez estaba más del lado informal de la economía. Claro, mira, las crisis son las que marcan los grandes cambios. La revolución industrial, una guerra, y en este momento la pandemia que nos toca vivir a todos, que va a estar escrita en los libros de historia y de economía seguramente en pocos años. La velocidad con la cual se han tomado medidas en las industrias para continuar la operación es brutal. El rol que ha jugado la tecnología, brutal. Te daba ejemplos antes poníamos el call center como un ejemplo, ¿no? Hoy tenemos más de 150 operadores trabajando desde su casa y los clientes no tienen una noción de que eso está ocurriendo. Es como que el servicio sigue siendo como siempre, y lo es, pero ha cambiado la forma de darlo, ¿correcto? Cuando miramos los productos, hace unos meses atrás, a finales del año pasado, con una reglamentación nueva del Banco Central, se lanzaron los e-checks, que básicamente reemplaza el papelito que conocemos todos hace siglos, y cuando digo siglos, es siglos, papelito con una firma que dice yo te voy a pagar tanto, o yo te debo tanto. Bueno, igual que un billete, ¿no? Porque un billete también es un papelito impreso con papel moneda, pero no deja de ser un papel. ¿Qué tiempos le das vos? ¿Qué imaginás? Vos sabés que hoy leía a De Pablo en La Nación en un artículo interesante que decía, y remitía a Freeman, a este premio Nobel, ¿no?, de Economía, que fue un famoso profesor en la Universidad de Columbia, y que le preguntaba como dinámica a sus alumnos, ¿qué pensás? ¿Que lo peor ya pasó? ¿Que lo peor va a venir? ¿Que lo peor nos está sucediendo? Jugando con esto de las expectativas, sabiendo que las economías también se mueven sobre las expectativas, deseos, ¿no? ¿Qué pensás? Mira, a ver, hay una pregunta que es la del $1.000.000, y es,
¿Cuánto dura la pandemia? ¿Cómo se termina de desarrollar? Esa pregunta hoy hay distintos indicios, pero es la pregunta del $1.000.000 porque no tiene una respuesta con certeza. Mientras tanto, nos vamos dando cuenta, con el verano del hemisferio norte, que la pandemia, que al comienzo se pensaba que con el calor iba a llevar a un rumbo muerto, no era tan así. Ayer por la madrugada hablaba con nuestros equipos en Hong Kong y nos comentaban que en el mes de marzo, abril, la cuarentena y las medidas de aislamiento habían sido leves porque no había habido ningún contagio local, eran todos importados. Sin embargo, hace 2 semanas y media atrás, el gobierno decidió implementar una cuarentena muchísimo más rígida que la anterior, donde es obligatorio circular con tapabocas por todos los lugares públicos, donde no se va a trabajar, se trabaja desde la casa, similar a lo que hoy vemos en la Argentina, y fíjate que están allí en pleno verano. En algunas ciudades, provincias de China, se están restringiendo la circulación para evitar que quizás un foco de contagio pase de una zona geográfica a otra. Y luego hemos visto en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, que típicamente son lugares recreativos del verano, con afluencia de turistas, que han habido picos de contagio. ¿Esto qué nos da como indicio? Y que es mucho más largo de lo que nos imaginábamos. Y que medidas quizás de corto plazo que se toman, hay que tener cuidado. Esto para quedarse. Claro, no es una carrera de 100 metros llano, es una maratón de 42 kilómetros. Y no estamos en el kilómetro 40, quizás estamos en el kilómetro 10. Entonces hay que tener aliento con las medidas que uno va incorporando, el que va tomando, para que esto se extienda a lo largo de las semanas y los meses. Que es un poco la experiencia de Argentina, que estamos con medidas estrictas desde finales de marzo. Y evidentemente, todos decimos que el pico está por llegar. Bueno, esto debe ser muy similar al pico por los valores de contagios y de fallecidos que estamos viendo. ¿Crees que finalmente el gobierno va a tomar un plan económico pensado en la reactivación luego de este acuerdo con la deuda externa? ¿Y sobre qué ejes debería correr este plan de reactivación que le dé impulso a las pymes, que han sido históricamente nuestro principal generador de empleo y de recursos económicos? Sí, totalmente. A ver, varios temas, ¿no? Empezando, a ver, la deuda, muchos decimos que era condición necesaria, pero no suficiente. O sea, la deuda sin resolver era catástrofe, ahora la tenemos resuelta, solo nos tenemos que ocupar de la pandemia, de la recesión, de la inflación, etc. No tengo ninguna duda que el gobierno tiene en claro la situación caótica en la cual estamos viviendo respecto de la evolución económica, y tampoco tengo ninguna duda que deben estar elaborando un set de medidas paliativas de reactivación económica. Me preguntaban hoy por la mañana, y yo hacía referencia a situaciones de crisis que uno lee en los libros de historia económica. Cuando hay una mega crisis, llamémosle una guerra, generalmente en las guerras uno no ve inflaciones, en las guerras es economía de subsistencia, o sea, tenés que apuntalar lo que necesitas y el resto espera. Quizás en las economías de posguerra, cuando se empieza a reactivar la oferta, empieza tibiamente a reaccionar la demanda, es donde quizás empezás a ver ciertos desajustes reflejados, desajustes que vienen de la etapa previa de crisis. Cuando yo miro la economía hoy en la Argentina, veo algo similar. No veo una hiperinflación, como sugieren algunos, no veo cómo puede llegar una inflación muy elevada. Nosotros estamos presupuestando para este año una inflación cercana al 35%, que implica una caída de 20 puntos del año anterior. ¿Qué rol tienen los emprendedores en esta instancia? Y ¿ves que esta dificultad o empresas que se achican va a obligar a muchas personas a que vean en el hecho del desarrollo de su emprendimiento o el prestar servicios una forma de generar su propio empleo?
Puede ser. Yo creo que acá se van a replantear un montón de cosas, Cecilia. Y, a ver, hay algunas realidades que hoy ya son medio irrefutables. Los países van a terminar con mayor endeudamiento, y eso te diría que hay pocas dudas hoy. Va a haber una menor recaudación impositiva, te diría que hay pocas dudas. Va a haber mayor déficits fiscales, te diría que hoy hay pocas dudas, a raíz de no solo la caída en la recaudación impositiva, sino también por el aumento del gasto. Y eso ya pasa a ser de teoría a realidad a medida que van pasando las semanas. Yo creo que esto nos va a ayudar a todos a replantearnos cómo operamos, nuestros patrones de conducta, de consumo, la relación entre empleado-empleador, la relación entre consumidor-empresa, y son en las crisis donde surgen nuevos patrones, más ideas que ni a vos ni a mí se nos ocurrieron hasta ahora, pero a algunos se les va a ocurrir, que quizás genere una forma distinta de hacer un negocio en una industria existente, o quizás que se genere una industria nueva, o una forma de hacer nuevos negocios dentro de un sector que va a quedar desacomodado por este efecto. Y esto puede aplicar para cualquier lado, porque de vuelta, es acá donde la creatividad, la innovación empieza a jugar un rol fundamental. Sucede que todavía los valores de las inversiones inmobiliarias no se han acomodado a la devaluación y mantienen el valor de metro cuadrado en dólar como si el dólar estuviera 80 cuando está ahí ida y vuelta con los 140, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, invertir en ladrillos, como bien decís, ha sido históricamente la decisión de los abuelos, pero en este momento creo que hay muchos que están tal vez invirtiendo en electrodomésticos o en autos que perciben que hay una captura de valor en comparación al dólar más beneficiosa que la que pueden resguardar en una propiedad en una Argentina tan desvalorizada o devaluada en comparación al dólar, más un argentino que naturalmente piensa y ahorra en dólares. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con lo que decís. Ojo que el precio de construir, el precio de la construcción sí ha bajado. Vos lo ponías en términos de dólares, el término de dólar bajó sensiblemente. Y quizás esa sea la oportunidad. Y fíjate qué interesante, hablaba hoy con un empresario de la construcción, me decía que los despachos de cemento han subido y están por encima de los niveles precrisis cuando hablamos de bolsas de cemento. Sin embargo, cuando hablas de cemento a granel, que es el cemento que se vende para construcciones, obras de infraestructura muy elevadas, obra pública, viene muy relegado a los niveles precrisis. Pero la gente está comprando la bolsa de cemento para hacer cuarto adicional, o extender la casa para el otro lado, o hacerse el baño afuera. Ese tipo de cosas sí está sucediendo porque el costo de la construcción, medido en dólares, como decías vos, ha bajado sensiblemente. ¿Qué es lo que aprendiste en esta cuarentena y qué es lo que más extrañas? Lo que aprendí es a empezar a liderar equipos de forma remota, cosa que es algo nuevo. Lo que extraño es el contacto con la gente, poder ir a abrazar a mis papás, poder ver a mis amigos, a mis colegas, a mis clientes. Me parece que el Zoom reemplaza muy bien la comunicación, pero no necesariamente los afectos, y hay cosas que van más allá de la charla digital. Claro. que son difíciles de reemplazar. Sin duda. Contame, si se te dio por ver películas de Netflix, ¿estás leyendo más? ¿Te gusta cocinar, por ejemplo? ¿Qué cosas compartís en la dinámica cotidiana de tu familia? Y hay algo que muchos dicen, que esta barrera que existía entre la oficina física y la casa, hoy la mayoría está trabajando más tal vez de lo que debería, ¿no? Por esto de que no tenemos esa hora de commuting, o no se respetan esos espacios de decir, bueno, ahora ya es la hora de comer en la familia, o el horario laboral se acabó. ¿Cómo lo ves vos? Mira, me encanta cocinar, y obviamente los fines de semana que tengo más tiempo y estoy en casa, o quizás alguna noche, me lanzo, y eso me divierte, y se prenden los chicos, así, eso es divertido y lo hago mucho.
Acá atrás, el otro día vi un libro que había leído hace 1000 años, que es El amor en los tiempos del cólera, que me lo puse a leer de vuelta, así que tratando de leer algunos libros del pasado que me habían gustado mucho. ¿Qué necesita un líder, Juan, en momentos tan difíciles y tan dramáticos como los que enfrenta nuestra Argentina y el mundo? En el caso de la Argentina, por una combinación casi explosiva que tiene que ver con las dificultades económicas que atravesaba, con índices de pobreza tan altos y con el COVID-19. No achicarse ante la adversidad y tratar de focalizarse y tomar decisiones con el 20% de la película y el otro 80% te lo tenés que imaginar. Sin temor a equivocarte, porque sabés que te vas a equivocar, entonces no le tengas miedo a eso. Y prefiero hacer 10 cosas y equivocarme en 2 o 3 y tener 7 u 8 bien, que no hacer nada, y estar petrificado por el temor y por la incertidumbre que nos crea algo poco predecible como es la pandemia actual. Yo creo que eso es muy importante, porque te permite estar en movimiento, te permite mirar hacia adelante. Miremos hacia adelante un par de años. Yo le pido a mi equipo todas las semanas un par de horas, miremos para adelante. Y adelante no es una semana o un mes, como solemos hacer en Argentina. Adelante es bien adelante. Y tratar de ir planteando acciones hoy para dentro de 2 años. ¿Qué te preocupa o qué te da miedo? Hay a veces el error, como bien decías, o el fracaso de un proyecto tiene mala prensa. ¿Crees que deberíamos revalorizar el aprendizaje que representa atravesar un error o un proyecto que no funcione? No, total. Para mí el proceso de errores es parte del proceso de aprendizaje. Uno no aprende si no se equivoca. Uno no aprende a andar en bici si no te caes. Cuando uno mira, muchos de nuestros clientes globalmente son las grandes empresas de tecnología que se han creado en los últimos años. Cuando uno habla con los fundadores, la cantidad de cosas que hicieron antes de esa empresa que terminó siendo exitosa es brutal. Y es todo prueba y error. Es un proceso, hay que tener un proceso para equivocarse, para no quedarse empantanado en la equivocación y aprender y seguir. Veo que hay muchos colaboradores y gente de tu equipo que también han estado siguiendo atentamente este reportaje. ¿Qué mensaje les darías para cerrar este reportaje? Yo creo que tenemos que poner todo el esfuerzo como ciudadanos, como profesionales, los que nos dedicamos a las finanzas desde nuestros roles, y trabajar de forma mancomunada el sector privado con el sector público, para tratar de salir lo más rápido que se pueda de esta situación que nadie quiere y que nadie trajo, y vino solita, y trabajar en conjunto para permitir una recuperación económica que nos lleve a un escenario muy distinto en el que estamos hoy. Y eso se logra cuando todos trabajamos en un mismo camino. Qué valioso tu mensaje. Te quiero agradecer especialmente por el tiempo dedicado para este reportaje, porque como siempre decimos, los espacios vacíos los ocupan otras personas en el ámbito de la comunicación, y en lo personal creo que los líderes tienen una responsabilidad social comunicativa, porque de alguna manera comunican hacia abajo, comunican hacia los pares, y se generan círculos virtuosos a partir de una comunicación efectiva, con información sólida y sustentable, ¿no? Más en momentos donde nuestra Argentina necesita que sigamos trabajando firme para poder salir adelante. Juan, gracias por esta interesante entrevista, por estos conceptos tan ricos que nos permitieron hacer un pantallazo, diría, 360, ¿no? De la problemática nacional, de las expectativas del banco, de las políticas post-COVID y de este deseo que dejás de seguir trabajando para que construyamos entre todos los actores de la economía, de la sociedad y de la política, una Argentina de la que en algún momento podamos decir estamos orgullosos del rol y del camino que tiene. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a vos y a tu audiencia. Chau, chau.
Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. ¿Conocés la app Macro? Podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa. Conoce más en macro.com.ar o consultale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderstv.com.ar.